bloque de entre nosotros de esta noche, de este lunes. Eh, este primer bloque está destinado a charlar sobre la realidad política, institucional, social de la ciudad de Trevelin. Y la invitada esta noche es la concejal, la doctora Maite Jäger, quien planteó la semana pasada, con otras palabras y en otros términos, pero diciendo prácticamente lo mismo. Quizá ella haya utilizado quizá un idioma más refinado o con palabras más adecuadas, exactamente lo mismo que dije yo hace 2 años aproximadamente sobre la gestión del intendente de Ingram y especialmente sobre su actitud frente a los hechos de la realidad que le tocan gestionar y que le generaron a Ingram un fuerte enojo conmigo. Y a partir de ese momento decidió no darme más entrevistas. Él dijo algo que, entre comillas, es cierto. Yo en algún momento dije en radio que su actitud frente a los hechos políticos era una actitud autista. Bueno, él se agarró de esa palabra, que por supuesto tiene otra connotación, porque deviene de una patología del espectro autista, de muchas personas que digamos, tienen esas características. De hecho, que nosotros en este programa alguna vez entrevistamos a alguien autista. Y él se agarró de esas palabras para manifestar su enojo y a partir de ahí decidir no darnos más entrevistas. La concejal Jäger lo dijo de otra manera, pero dijo prácticamente lo mismo. Dijo, el municipio y el intendente y la gestión del gobierno está como apartada de los hechos de la realidad y como que da la sensación, ahora lo va a decir con sus propias palabras. Yo no quiero interpretar sus dichos y no quiero hacer una exégesis ni poner en su boca palabras que ella no haya dicho. Por eso le invitamos esta noche. Pero ella dijo, la gestión del señor Ingram está como apartándose de la realidad, desconectándose del resto de las instituciones, de la provincia, del gobierno nacional, a quien le echa la culpa de todos sus males, etcétera, etcétera. Por eso a mí me llamó mucho la atención lo que dijo, eh, me hizo mucho ruido y fue en mucha consonancia con lo que yo había dicho hace un tiempo y había ofendido al intendente Ingram. Es por eso que le invité esta noche para analizar, según la posición de la oposición, cómo ve la gestión del intendente Ingram. Así que le hemos invitado a la doctora Jäger, que es concejal por el radicalismo en Trevelin. Maite, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, lo que yo dije oportunamente que molestó al intendente corre por mi cuenta, no por tu cuenta, no tenés que hacerte cargo. Pero cuando vos dijiste lo que dijiste la semana pasada, que lo dijiste en la hora de preferencia, a mí me hizo, digamos, me resonó. Dije, bueno, está diciendo lo mismo con otras palabras. ¿Vos percibís eso? ¿Percibís que está desconectada la gestión del intendente Ingram con respecto a la provincia? ¿Se pelea, se aísla? Sí, realmente desde que arrancó la gestión, nunca percibí hasta el momento bueno, que Ingram se haya acercado, que haya podido lograr aceitar y trabajar en conjunto a pesar de, obviamente, las diferencias de colores Que políticos las hay, desde luego, ¿no? que las hay. Y eso obviamente produce que Trevelin quede al margen, esa es la palabra que yo usé, Al margen, esa fue la al palabra, exacto. margen, bueno, de todos los beneficios que muchas veces provincia tiene más al alcance, digamos, que a comparación de un municipio. Esa es mi percepción. Claro. Eh, Da como la idea de que quizá por una cuestión, no sé si de prejuicio o por de diferencia ideológica, ya sea con Milei como con Torres, que el municipio prefiere o no participar o no estar en vinculación directa para gestionar cuestiones que tienen que ver frente al gobierno nacional, a quien, por supuesto, desde que asumió dijo, este gobierno no va a poder funcionar con Milei como presidente, pero Milei no va a renunciar porque Ingram diga que no está de acuerdo, ¿no? Y Eh, mucho menos Torres. Totalmente. No, a mí lo que me parece que desde el principio Ingram trató o usa esta cuestión de la diferencia política, de no coincidir esta vez con el mismo color político, lo usa como una excusa, Ajá. porque entiendo que obviamente las reglas y la política en sí está mostrando un cambio a lo que venía por lo menos él en su anterior gestión acostumbrado, con su vínculo directo con Nación en ese momento. Me parece que más una excusa en ese sentido de no aceptar que las reglas están cambiando, que las formas están cambiando y que sí o sí ahora tienen que tener diálogo con
Independientemente del color político de quien gobierne a nivel nacional o gobierne a nivel provincial. Entiendo que esa debería ser la regla, digamos, uno gana las elecciones, a partir de ahí se terminó la campaña y a partir de ahí se gestiona para todos. Claro, sea del color político que sea. ¿Cuáles son los temas que hoy el gobierno de Trevelin, que está encabezado por el intendente Ingram, debería estar impulsando, o por lo menos teniendo mayor presencia frente al despacho de Torres como gobierno provincial y frente a los despachos de los ministros de Milei como gobierno nacional? O sea, ¿qué cosas debería estar el gobierno de Ingram gestionando con mayor ímpetu, mayor ahínco? Principalmente lo que por ahí la sociedad, o por lo menos lo que uno escucha y percibe, es la necesidad de obras de infraestructura, la Sí. conectividad. Muchas veces se trata simplemente de acompañar o de trabajar en conjunto, como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, la obra del aeropuerto, que obviamente somos una región que se beneficia de esa obra tan Sí. importante, hasta ahora inconclusa. No es aeropuerto, si bien está en Esquel, no es de Esquel. No es O sea, que bueno, de toda la zona, simplemente a veces es acompañar ese tipo de gestiones, pero obviamente la gente necesita que se busque obras. Sin ir más lejos, estos días ha estado lloviendo, por ejemplo, muchísimo, y si bien hay presupuestadas unos pluviales, por ejemplo, en el presupuesto, eh, por ahí no hay, digamos, es necesario salir a buscar ese financiamiento. llovió no poco, llovió en pocas horas bastantes milímetros durante la semana pasada, entre el día miércoles y jueves, o jueves y viernes, y la ciudad volvió a evidenciar, Trevelin volvió a evidenciar problemas, ¿no? De anegamientos. Sí, sí, tal cual. Además de, bueno, de la falta de mantenimiento de los canales que ya existen y demás, bueno, es una realidad que tiene que atenderse, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero bueno, sobre todo el tema obras, Sí. conectividad, obviamente seguir insistiendo en la ruta 259, Claro, la cuestiones, ruta 259 en el tramo de Cinco Esquinas exacto, hacia la frontera. que no está prevista en este Claro, paquete. es una obra que es responsabilidad del gobierno nacional y probablemente los mayores interesados en que esa obra se concluya sean los vecinos de Trevelin que viven a la vera del camino y los operadores turísticos Exacto. que le dan vida, ¿no? A esa economía. Entiendo que ese, por ejemplo, fue uno de los temas que se tocó en la reunión con el Banco Mundial del pasado domingo. Sí, bueno, generó ahí un cortocircuito con el ministro de Turismo, con La Pena, declaraciones airadas. Sin embargo, yo siempre veo que en ese sentido, en cuanto a sus declaraciones, Ingram, más allá de que puede hablar y puede decir cosas duras, es bastante mesurado, no es un hombre de hablar de manera airada, pero sí se quejó fuertemente porque le hicieron un bypass. Él dice que no, la gente del Banco Mundial no lo visitó. ¿Cómo lo ves eso? Em, a ver, puede pasar porque eso nos pasa a todos básicamente en el ámbito que muchas veces a través de un mensaje de WhatsApp te terminas enterando de una reunión o de un encuentro o de un acto inclusive y uno decide ir o no ir. Claro, Yo creo que este es uno de los casos, obviamente, que corresponde o sea, sería lo ideal que se visite al intendente como institución, digamos, jefe máximo del gobierno local. Pero bueno, en este caso me parece que se usó más políticamente, porque de hecho el intendente reconoció en un medio que estuve escuchando que había sido invitado, aunque fuera por WhatsApp. claro. Él esperaría alguna invitación más formal, vía algún mail, La realidad a veces escapa todas esas cosas, Sí, pero lo que yo resalté en esta hora de preferencia que referías es justamente que sabía y no fue, porque el Banco Mundial no solo se reunió en Viñas Nantifold con los prestadores, sino sí, estuvo en Sierra Colorada también. Y a mí lo que me llama la atención de todo esto es que em, el Banco Mundial vino sobre todo a escuchar y en principio la visión del sector privado a hacer un análisis, un diagnóstico, digamos, de las necesidades que percibe el sector, pero no de Trevelin solamente. Digamos, viene a la provincia del Chubut y el Ministerio de de turismo, Turismo le dice, vamos a trabajar en base a estos tres corredores. Y Trevelin está dentro de uno, claro. ¿no? Donde se benefician Importantísimo, claro, sí. varias localidades. Entonces, dentro de esos corredores hay municipios que están gobernados por intendentes que no coinciden en el color político con Torres. Sí, claro, Y bueno, y acá está la fiel muestra de que Diego Lapena y el gobernador en general trabajan con todos los municipios independientemente del color. claro. Hubo una reunión de representantes del Banco Mundial con el intendente de Esquel,
que es del color político de Torres, pero también lo hubo, sin embargo, con el intendente de Hualjaina, que no está alineado ideológicamente o políticamente, ¿no? Tal cual, o sea, Claro, entiendo que eso, a eso apunta la gestión provincial y el ministro Lapena, que hasta el momento ha demostrado que siempre trabajó desde que asumió en pos del turismo de la provincia del Chubut, fortaleciendo los corredores y los distintos destinos, pero siempre en conjunto, no favoreciendo uno en particular, y que eso me parece súper importante, claro. no, que no haya esas mezquindades o diferencias por los colores políticos. ¿Cómo está? Que cierro este tema, que fue el que de alguna manera como título me llamó la atención y por eso el motivo de esta invitación, pero aprovecho para seguir charlando de temas que tienen que ver con tu ciudad. ¿Cómo está dentro del seno del Consejo Deliberante y en la política de la Municipalidad de Trevelin esta diferencia, este diferendo, este conflicto que hay entre dos municipios por la gestión de los residuos sólidos urbanos en la planta de tratamientos? Hay ahí un proyecto de ordenanza del Consejo Deliberante de Esquel para rescindir ese acuerdo marco. Eso ha repercutido en Trevelin también. ¿Cómo lo están tratando ustedes en Trevelin? Nosotros propusimos desde nuestro bloque generar una comisión especial para tratar el tema, porque naturalmente hay un montón de cuestiones y detalles que desconocemos para poder tomar una postura. Conocemos los convenios y demás, pero no quizá los pormenores muchas veces. Pero haciendo un análisis así muy general, yo noto poca preocupación, por decirlo de alguna manera, del oficialismo en ese sentido. Hay veces realmente que siento que estamos más preocupados nosotros por la consecuencia que puede tener todos estos problemas y la actitud medianamente pasiva, por decirlo de alguna manera, que tiene el intendente con respecto a esperar a que la justicia resuelva ciertas cuestiones y no, digamos, tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? A una negociación con la municipalidad de Esquel, porque creo que por encima de todas las discusiones políticas hay un problema ambiental Claro, y social que cómo que se gestionan los residuos. cómo se gestionan y en caso de que Esquel avance con esta cuestión que decís de la derogación, ¿qué va a hacer Trevelin con esos residuos? Claro, ¿dónde van a poner sus residuos? Ujú. Eso es a futuro, ¿dónde los van a poner, no? Si finalmente la planta queda inhabilitada o queda cerrada para la utilización de Trevelin, que además no puso fondos para la ampliación del módulo de enterramiento número 2 que está presto a terminar, a ser terminado. Ahora, en lo concreto, en el día a día, en la calle, en la gestión de los residuos sólidos en la ciudad de Trevelin, ¿cómo se los está gestionando? ¿Cómo ves vos cuáles son los hábitos de los generadores, que son los vecinos de Trevelin? ¿Cuál es la interacción que tiene el municipio con los generadores? ¿Hay campañas de difusión para separar los residuos, para tener una ciudad más limpia, más ordenada, mejor gestionada en esta materia? En este sentido lo veo bastante flojo. Ajá, Eh, si bien hay un esquema, digamos, de días de diferenciada. recolección, sí. Noto que hay mucha gente que no lo sabe, no los conoce, porque por ahí a veces se da a conocer solamente por un posteo en redes sociales y Sí. nada más. No hay un trabajo, creo, en terreno como para fortalecer esta cuestión, que es la base. Para mí es la base, porque, digamos, el municipio tiene que prestar un servicio eficiente, Sí, pero el principal responsable de que esto funcione bien también es el ciudadano sí, desde luego. que se Sí. pare en origen. El generador en su casa es el que tiene que tomar una Exacto. decisión Pero antes de eso, sabia. la persona tiene que saber cómo separar y qué día sacar tal basura para ejemplo, que los perros no la rompan, porque eso a ver, pasa muchísimo. Eh, ¿Tiene una ordenanza entre Belin que obligue a la colocación de cestos de residuo para evitar precisamente la rotura de bolsa por parte de perros? sí, toda esta cuestión es de muy larga data, por ahí quizá habría que revisarlo, pero sí existe, digamos, la obligatoriedad. ¿Y se cumplen? En la mayoría de los casos sí, pero por ahí pasa que calculo que también debe pasar acá y en todos lados, que en un terreno quizás hay más de una vivienda Sí. y hay quizá un canasto muy pequeño, entonces naturalmente no cumple su función correctamente. Pero bueno, hay veces que, por ejemplo, el sistema de recolección no se realiza como está el esquema, no hay avisos.
la gente saca la basura, queda, a ver, el esquema hoy es lunes y viernes orgánicos, perdón, martes y jueves inorgánicos, y quizás si el lunes no te lo recolectaron por alguna razón, Quedó. hasta el viernes, ni hablar de los fines de semana largos y demás, que bueno, son cuestiones a mejorar obviamente, pero bueno, causan un impacto, lo mismo que en los parajes, Bueno, hay mucho más hay una todavía. distancia Enorme. también enorme. Claro, además comentamos que la ciudad de Trevelin, el municipio de Trevelin, tiene una geografía muy dispersa, por lo cual debe ser mucho más caro todavía gestionar los residuos sólidos, porque hay que ir a buscarlos hasta esos lugares más remotos, ¿no? Que puede ser, no sé, aldea escolar, que puedes ir en un camino que, digamos, tiene asfalto, pero después puede hasta, no sé, hasta Lago Rosario no tenés asfalto, y Totalmente. son kilómetros que hay que recorrer para ir a buscar los residuos. Ni hablar. Bueno, ahí hay, digamos, hay una tasa en Trevelin que es la de La- recolección de sí, residuos en sí y la tasa que es para la gestión del GIRSU. Ahí habría que ver, en caso de que sea necesario, obviamente, retocar esas cuestiones, pero bueno, eso es a criterio del claro. Ejecutivo, ¿no? Y mantiene informada la gestión de residuos sólidos el gabinete, el equipo técnico, que no sé a cargo de quién está en el municipio de Trevelin, mantiene informada al oficialismo y a la oposición en el Consejo Deliberante sobre la gestión, en tanto costos, gestión de residuos y demás, ¿los mantiene informados Mira, o cuesta conseguir que alguien dé información? vale aclarar que el organigrama de por sí no está claro. Claro, a mí me Nosotros resulta difícil lo encontrar pedimos, a alguien. lo pedimos una vez. Una vez quise hablar con él y me dijeron un tal Zapata, nunca pude hablar con él. Sí, Rubén Zapata Nunca pude hablar con él. es quien está a cargo de la parte de servicios públicos. Sí, Hoy realmente tampoco tengo en claro, en su momento era de gobierno, ahora, bueno, me estás diciendo vos que es de Zapata, las cosas evidentemente van cambiando, pero bueno, como siempre desde el inicio de la gestión, los pedidos de informe y demás han sido bastante evasivos. sí, em, y bueno, sí, por ahí hemos tenido varias reuniones con la secretaria de Hacienda, por ejemplo, y demás, sobre la cuestión GIRSU, donde obviamente nos han manifestado cosas verbalmente, pero por ahí en lo escrito, en el informe no viene tal cuestión, ¿no? Entonces cuesta a veces hacerse de eso, ¿no? Que es lo fehaciente. de hacerse la idea, de hacerse, perdón, con los Ujú. números. Sí. Hoy, bueno, la comisión esta de GIRSU que se ha creado, justamente es todo el consejo hoy en día el que está pidiendo esa información, así que así esperamos Claro. poder hacerlo El Consejo en pleno, en pleno. tanto el oficialismo como la oposición. Sí, Claro. sí, Bueno, sí. veremos qué Eso surge de eso. es positivo en Es un principio, avance, claro. mientras funcione y por ahí no caiga en, digamos, en desuso como muchas otras comisiones y consejos, la verdad que es muy positivo que todos estemos trabajando en ese sentido y tirando para el mismo lado. Obviamente que mi posición va a ser defender los intereses de la gente de mi pueblo que me eligió y que nos eligió. Pero bueno, siempre y cuando obviamente la cosa sea transparente, que sean planteos coherentes y bueno, y siempre desde el marco de la legalidad, que es lo que estamos hoy Claro. tratando de constatar. Obviamente hay cuestiones que él tendrá razón, o Trevelin tendrá razón, eso lo veremos, pero bueno, mi interés principal es que esta cuestión se pueda subsanar de la manera más sana posible, que no se transforme esto en un conflicto social, digamos, entre Kelly y Trevelin, porque se ve Sí. que en redes sociales hay un nivel de ebullición y Tirantes. de tirantez, sí. Y bueno, esperemos Sí. que no pase a mayores y nosotros no agravarlo, ¿no? Claro. Imaginás que en un futuro, lo que pasa que la gestión de los residuos ya de por sí es cara, Ujú. sea donde sea, gestionar los residuos. Una cosa es el discurso del cuidado del medio ambiente, que es muy lindo, muy simpático, muy amable, a todo el mundo adhiere a cuidar el medio ambiente y a gestionar los residuos de manera amigable con el entorno, y otra cosa es poner la plata, y ya eso es mucho más caro. Y en una ciudad como Trevelin, que tiene que además hacer prácticamente 100 kilómetros para traer sus residuos hasta una planta, es mucho más caro. Para el vecino de Trevelin es muy caro traer los residuos hasta una planta que está prácticamente entre ida y vuelta, casi está 100 kilómetros, desde que viene hasta la planta y desde que va. ¿Imaginás que en algún futuro Trevelin pueda tener su propia planta en un lugar más accesible, más cercano? No estoy diciendo el año que viene, pero que tenga su propia planta y gestione sus residuos y se haga cargo de sus residuos de manera, no sé, más autónoma. Mm. Es complejo,
porque creo que se ha analizado, a ver, estamos rodeados de emprendimientos turísticos, Sí, de lugares de despejos de agua, de cursos de agua. Es muy complejo en ese sentido, ¿no? Pero sí creo posible y debería suceder el hecho de contar con una zona de transferencia mínimamente que permita, por lo menos, abaratar esto, ¿no? Y lograr menos cantidad de viajes y, bueno, esto mientras se siga sosteniendo este esquema, ¿no? claro. Poder también fortalecer y acompañar a emprendedores que tenemos dentro del parque industrial, por ejemplo, o cualquier persona que quiera emprender. La basura o el residuo reciclado es un negocio. Es un negocio. Eh, Puede serlo. para mí hay que potenciar eso, y tratar de llevar lo menos posible. Eso para mí sería una buena, como para arrancar. Una forma de hacer más eficiente la gestión de los residuos. Sí, para mí hay dos cuestiones en ese sentido que hoy a la gestión le están faltando: la educación, de los ciudadanos en ese sentido, campañas de concientización, y esto, buscar una alternativa para reducir la cantidad de residuos que se lleva. Eso abarataría muchísimo. Pero para eso hay que hacer campaña de concientización y de educación, ¿no? Las dos cosas Hay que, van de la mano. hay que sostenerlo Exacto. con información. Bueno, Concejal Yegro, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. gracias por la invitación. Por favor. Nos vamos a un corte y en el próximo bloque vamos a estar hablando de un tema que ha vuelto nuevamente a la palestra, ha vuelto a la agenda de discusión. Tiene que ver con la famosa Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Esquel, que se discutió ya por el año 2005 aproximadamente, que quedó virtualmente enterrada, porque fue de alguna manera rechazada por la legislatura de la provincia, que tendría que aprobarla o rechazarla. Finalmente la rechazó, y que por estas horas vino a la escena nuevamente para ser debatida. Vamos a hablar de ello en el próximo bloque. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a ser judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Doctor Mascota, todo lo que tu mejor amigo necesita en un solo lugar. Consultas generales, desparasitación y vacunación, cirugía de tejidos blandos, emergencias y más. Peluquería canina, un verdadero día de spa. Baño, corte y corte de uñas para tu mascota. Alimento balanceado, gran variedad de marcas y opciones para cada etapa. Estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Y también los domingos de 5 a 9 de la noche. Encontranos en 9 de julio al 705 y Mitre. Tu cable local tiene todo y hoy tiene mucho más para ofrecerte. Vas a vivir toda la Copa Mundial FIFA 2026. Análisis, sedes, comentarios, todos los partidos y las mejores coberturas para seguir a la selección.
Sumamos 2 nuevas señales, D-Sports y D-Sports 2, para que vivas los 104 partidos del Mundial en vivo con más de 900 horas de transmisión. Tu cable local tiene todo. Viví la Copa Mundial FIFA 2026 y mucho más con tu servicio de cable, el de siempre. Consulta con tu cable operador. Bueno, volvemos, lo habíamos prometido en el primer bloque del programa. Segundo bloque, vamos a hablar de un tema que es sumamente viejo, es del año 2005. En el año 2005, en Esquel, se vivían momentos de mucha efervescencia. Pongamos en contexto, año 2003, Esquel fue una ciudad muy efervescente, con el famoso plebiscito, que no era vinculante, desde luego, pero fue tomado como, digamos, como una ley pétrea, inamovible, que el pueblo fue a una elección no vinculante, voluntaria, iba el que quería y decía si quería o no quería minería. La gente dijo que no quería minería. El 80% de los que fue a votar dijo que no quería minería. Eso generó, por supuesto, una fuerte efervescencia en la ciudad de Esquel, de mucha participación. Detrás de ese proceso se dio otro proceso que tenía que ver con la política en sí misma, y era la discusión de que Esquel merecía ya una carta orgánica. Se dio una discusión política adentro de todos los partidos políticos, y en aquel momento la preeminencia política de la ciudad de Esquel estaba fuertemente dominada por el peronismo. Rafael Williams a la cabeza como intendente, que gobernó la ciudad. En ese momento se le anunciaba que se terminaba su mandato porque había estado fuertemente vinculado con el proceso en pro de la minería. Bueno, Williams gobernó 16 años la ciudad de Esquel. Pero en ese momento todo el mundo pensaba que se lo llevaba puesto y que la carta orgánica era un motivo para llevarse puesto a Williams. Y frente a Williams se paró el doctor Ricardo Gellosa Lewis, que le ganó la convención constituyente en un enfrentamiento muy fuerte, y que después llegó a decir Gellosa Lewis, después de esto, de la carta orgánica, que la ganó con sus convencionales, voy por la intendencia. Bueno, la carta orgánica no pasó, nunca pudo ir por la intendencia, pero hace muy pocas horas el propio doctor Ricardo Gellosa Lewis habló de que la carta orgánica está en un limbo, que la legislatura la tiene en un limbo. Hurgando un poco en el tema, fuimos a la historia y advertimos que la carta orgánica fue rechazada en el año 2008. En ese año 2008, uno de los diputados que formó parte de aquella legislatura, de los 27 diputados que tuvieron que rechazarla o aceptarla, la carta orgánica que había votado en el 2005 la Convención Constituyente, era el exdiputado, ya mandato cumplido, Rubén Fernández, que además había sido también concejal de la ciudad de Esquel. Y está con nosotros esta noche. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, Ricardo. Bueno, gracias por la invitación y rememorando viejos tiempos. Sí, traté de hacer un poquito de historia. Se me habrán escapado algunas cosas o se me habrá ido la mano con algo, pero más o menos el contexto fue ese, ¿no es cierto? Sí, en la elección entre, digamos, como lo marcabas, Rafael Williams y Ricardo Gellosa fue en un ámbito interno. Interno, sí. Una interna. Que por allí, bueno, Rafael Williams primero que tuvo la iniciativa de convocar a la carta orgánica. Fue el intendente que convocó en ese contexto que marcabas, y el cariz que tuvo aquella elección interna fue por un lado politizada, como toda cuestión interna, pero, digamos, quienes trabajábamos cerca del intendente, yo había sido presidente del Consejo Deliberante hasta el 2003 y después había acompañado a Mario Das Neves a nivel provincial, le dimos un carácter más técnico. De hecho, Carlos Baroli fue el que encabezó aquella lista en la elección interna, ¿no? Por nuestro sector, que con un no muy alto nivel de participación sí logró ganar, y genuinamente la lista encabezada por Ricardo Gellosa, con varios compañeros como Arturo Arden, para mencionar alguno, que fue desaparecido. Sí, Arden y Chacón ya no están. Bueno, Raúl Chacón también, bueno, a uno le entra un poco de nostalgia en función de la gente que ya no está tan bien. Pero bueno, vos marcabas ese proceso, la legislatura sigue teniendo ese mismo rol hoy, de hecho ha pasado con otras cartas orgánicas posteriores, de aprobar o rechazar la carta orgánica. ¿Qué se analiza? La constitucionalidad. No es que uno entra a analizar el contenido, cosas que le pueda gustar o no, porque esto es exclusiva responsabilidad potestad de cada ciudad y potestad de los convencionales, que expresan, en definitiva, lo que la gente, son representantes de la comunidad y expresan. Yo decía y escuchaba hace pocos días también a Osvaldo González Salinas, que la carta orgánica la tiene que hacer la comunidad, que es todo un desafío también, ¿no? Porque a veces queda
expresado en un grupo de convencionales constituyentes, pero no llega o puede o no tener esa expresión de raíz, ¿no? Bueno, se hizo ese análisis cuando llegó. Nosotros en la Comisión de Asuntos Constitucionales, yo integré esa comisión durante los 6 años y medio que fui diputado, porque el último tramo de ese mandato yo renuncié y me fui al área de información pública. Y bueno, se hicieron una serie de observaciones. Pasó bastante tiempo, pero bueno, creo recordar que fueron entre 20 y 30 observaciones que tenían que ver con lo constitucional. Claro, lo constitucional. Para que la gente lo entienda, una carta orgánica no puede sobrepasar ni una constitución provincial ni una nacional. No se puede desalinear. Exactamente, debe estar hecha en ese contexto. Tiene que ¿no? estar en ese eje. En base a eso se hicieron observaciones, algunas menores de forma, diría, por otras cuestiones de fondo, que por ahí se entendían, no estaban acordes a eso. Y allí me parece que se produjo una cuestión de no enfrentamiento, porque en definitiva era analizar, ver, modificar, pero no notamos la voluntad de hacerlo. Era como que esto es así, si les gusta, tómenlo, y si no les gusta, no lo tomen. Claro. Me parece que no se dio una discusión madura como merecía el trabajo que habían hecho los constituyentes, porque esto es sumamente valorable. Ya la constituyente local había expresado algunas disidencias, de hecho hubo renuncias, renuncias de integrantes, porque la cosa estaba como muy personalizada, muy ¿es esto o no es nada? La verdad es que le integraba también la señora Paggi, que renunció. María Elena, claro, exactamente, ella renunció. Sí, ella fue una de las que renunció en pleno desarrollo, por tener diferencias de este sentido, entiendo, ¿no? No sé si conceptuales o metodológicas, pero había, como puede ocurrir en cualquier cuerpo colegiado, ¿no? Y bueno, nosotros lo tratamos en varias oportunidades, creo que fueron 2 o 3 veces que fue y volvió el texto para encontrar la modificación. Rawson Esquelí es que lo exactamente. Y no hubo voluntad de modificar. Yo entiendo de que no, que estaba todo como muy cerrado. Se aducía de que, bueno, había un prólogo que lo tenía un constitucionalista reconocido, como el doctor Sapsay, claro. Que eso era... Bueno, ustedes no lo pueden discutir a Sapsay, no estábamos discutiendo a Sapsay, discutíamos cuestiones puntuales. La constitucionalidad. Y cuando hablo discutíamos, lo digo en pos de una comisión muy amplia. Yo te menciono a Carlos Lorenzo de la Unión Cívica Radical, a Roque González del PACH, legisladores con experiencia. La Cámara estaba constituida por gente de distintos sectores, el peronismo era mayoría, pero como dato concreto, en el momento que se toma la decisión de rechazar definitivamente y archivar, que esta es la resolución, se rechaza y se archiva, digamos, como diciendo, no se ha cumplido el cometido y hasta acá, no hay un limbo ahí, hay una clara decisión. Hubo 22 votos para rechazar eso. Sobre 27. En el tiempo que yo estuve en la Cámara, en ese periodo, jamás se juntaron tantos votos en una... salvo aquellas cuestiones menores de proyectos de declaración y que no... Porque había una discusión política muy fuerte. Vos decías, Dashlebe gobernaba, la Unión Cívica Radical era oposición, y era oposición en serio, no nos acompañaba en casi nada. Y en este caso hubo un acompañamiento de sectores del radicalismo, del PACH, porque justamente lo que se entendía era que no se podía aprobar algo que tuviera algún rasgo de inconstitucionalidad, porque ese era el tema central. Y era la obligación de los legisladores, era lo que debíamos analizar en aquel momento, ¿no? Queda claro que ni la Constitución provincial, si se reformare, que por supuesto está vigente, desde el 94 ha sido modificada y está vigente, ni una carta orgánica, que es una constitución, en vez de municipal o de nacional o provincial, es una constitución municipal, carta orgánica se llama, pero podría ser constitución municipal, no pueden desalinearse del eje del espíritu de la Constitución nacional. Tiene que respetar el espíritu de la Carta Magna. Exactamente. Eso es lo que ustedes Eso es lo que se hizo. De hecho, hay experiencias recientes, la de Gaiman, es una de las que recuerdo de algunos años atrás, que también hubo observaciones, algunas importantes, que se hizo de legislatura y se modificaron. La de Lago Puelo es bastante cercana en el tiempo y marcó también algunas cuestiones, y hoy tiene, esto seguramente en tu faz periodística de investigación lo podés ver, que no se puede aplicar en un montón de cuestiones, inaplicables, ¿no? Sí, inaplicables si están pensando en modificarla. Claro, sin llevarla todavía un 100% a la práctica. No puede. Pero digo, también son cuestiones de sociedades jóvenes que por ahí deben readecuar a estos tiempos. Bueno, este es un poco el análisis que podemos hacer a la distancia, ha pasado bastante tiempo. Pasaron más de 20 años. Claro, pero no... Por ahí se ponía lo del limbo lo descarto de plano porque quedó archivada. Esta es la determinación concreta de la legislatura. Rechazar y archivar porque ya evidentemente
no había manera de volver a un seno de una convención que no tenía voluntad alguna de modificar lo que la legislatura planteaba. Claro, pero además no tenía un mandato sine die. La convención no tenía toda la vida para legislar. Había tiempos específicos, Sí, no hubo sé si voluntad eran 6 meses, creo. había voluntad claramente de poder aplicarla, pero evidentemente no, lo que no había voluntad Claro. en ese ida y vuelta entre la legislatura del Chubut y esta convención de modificar aquel texto que Sí. había tenido planteos, reiteró, de rango constitucional, no Sí. ninguna otra cuestión anexa a la vida política. Tal ¿no? cual. Cerrado ese capítulo, y claramente la Constitución, la Carta Orgánica está archivada, por los motivos que fueren, ¿no? Cada uno hará su propia evaluación, aquellos que los padres de la criatura que no terminó de nacer harán su introspectiva revisión del tema, pero bueno, ya está, ya pasó ese tema. Mirado hacia adelante, y para explicarle al televidente cuáles son las ventajas y las necesidades de tener una Carta Orgánica, ¿en qué traban a una ciudad, a su desarrollo, tener o no tener una Carta Orgánica? Yo entiendo que puede ser una herramienta válida, la es en el hecho de tener justamente esto, su propia constitución, cuestiones que por ahí no estén expresadas en una constitución provincial o nacional, que le dan un marco, ¿no? Realmente fijan, hoy lo que fijan a estos municipios, la ley de corporaciones municipales. La 3092. Que en muchos casos, ha cambiado a partir del nuevo digesto jurídico el número, que en muchos casos tiene cuestiones absolutamente aplicables, ¿no? En el día a día, porque lo que uno también observa es esto. Después sí, tomo como referencia aquel proyecto, se generan un montón de institutos dentro de esa Carta Orgánica que significan mucho contralor, mucho presupuesto, que bueno, si hay un intendente, porque aparte aquí se da la particularidad, el intendente convoca, el intendente que lo hace, porque tiene la voluntad política de hacerlo, y conoce los alcances que esto significa, ¿no? En aquel momento más o menos era un 30% más de presupuesto del que regía en el municipio de Esquel, ¿no? Y eso lo tiene que pagar el contribuyente. Es parte del presupuesto municipal, digo, de algún lado tienen que salir esos recursos para que, evidentemente, una Carta Orgánica se lleve a la práctica. Pero me parece que es bueno tomar las experiencias cercanas, aquellos que han logrado tenerla y cómo la pueden llevar. Y en algunos casos, yo conozco el caso de Madrid también, que ha tenido modificaciones ya, Sí. la Carta Orgánica. Y que a veces son herramientas absolutamente válidas y es en la cuestión genuina de la sociedad. El tema es la participación y los temas y el formato que tenga esa Carta Orgánica para que realmente el vecino sienta que es una cuestión de utilidad y que evidentemente tener una Carta Orgánica le mejora la vida, en el día a día, en el trato Que sea un zapato cómodo y no que sea un incómodo. con la corporación municipal, con las cuestiones que agilicen la vida del vecino, su posibilidad de participar, de decidir, de evacuar cuestiones como puede ser el presupuesto municipal, de conocer un montón de cuestiones en el día de su municipio, que si hay decisiones que evidentemente lo afectan o lo benefician, depende del caso. Bueno, el futuro dirá si hay caldo de cultivo, si la sociedad está interesada, porque tiene que ser la sociedad a través de sus representantes, sus concejales, su dirigencia política, si hay interés en mirar un nuevo proceso, ¿no? O sea, en reeditar un nuevo proceso de consulta para una Carta Orgánica o no. Y sí, y será el momento, porque siempre en discusión está esto. Es el momento de convocar. Bueno, quien tiene la responsabilidad de hacerlo, hoy el intendente municipal de nuestra ciudad hará esta evaluación, ¿no? Digo, porque con esa responsabilidad que conlleva ser el intendente municipal también tiene, entre otras, digamos, cuestiones a priorizar o a resolver, la posibilidad de una Carta Orgánica, que tiene todo el derecho de poder llevarlo adelante. Pero bueno, dejar en claro que no hay ningún limbo ni legislativo ni nada, y en aquel momento la legislatura claramente, reitero, por una mayoría impensada, porque no se daba ni se dio con posterioridad en muy pocas leyes en el historial que yo recuerdo de estos últimos 30 años, de cuestiones aprobadas por esa mayoría tan especial, que estamos hablando de una cuestión de 2/3, ¿no? Como para resolver un tema que tiene la importancia que puede tener el tema de aprobar una Carta Orgánica, ¿no? 22/27. Exactamente, ese fue el número que rechazó en ese momento la Carta Orgánica de Esquel. Rubén, muchas el gracias. proyecto en ese momento, ¿no? Gracias esta noche por haber venido a charlar con nosotros. No, un placer reencontrarnos en una charla de este tipo que hace muchos años no se daba. Muchísimos. Lo Gracias. mejor para este ciclo. Por favor, gracias. Por favor. Nos vamos al último corte y volvemos en segundos. Tu cable local tiene todo y hoy tiene mucho más para ofrecerte.
vas a vivir toda la Copa Mundial FIFA 2026. Análisis, sedes, comentarios, todos los partidos y las mejores coberturas para seguir a la selección. Sumamos 2 nuevas señales, D-Sports y D-Sports 2, para que vivas los 104 partidos del Mundial en vivo con más de 900 horas de transmisión. Tu cable local tiene todo. Viví la Copa Mundial FIFA 2026 y mucho más con tu servicio de cable, el de siempre. Consulta con tu cable operador. Doctor Mascota, todo lo que tu mejor amigo necesita en un solo lugar. Consultas generales, desparasitación y vacunación, cirugía de tejidos blandos, emergencias y más. Peluquería canina, un verdadero día de spa. Baño, corte y corte de uñas para tu mascota. Alimento balanceado, gran variedad de marcas y opciones para cada etapa. Estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Y también los domingos de 5 a 9 de la noche. Encontranos en 9 de julio al 705 y Mitre. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a ser judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos.
Las siguientes empresas auspiciaron a Ricardo Bustos en Entre Nosotros: Celufrán Muebles, La Despensa, Estudio Contable Bernengo, Museo Leleque, Legión Mat, Leandro Sport, Viñas del Nantifol, Cruz del Sur, Doctor Mascota, Integral SAI. Como apartada del resto del entorno político en el que le toca gestionar. Una gestión, la del intendente Ingram, apartada o desvinculada en su interrelación con el gobierno provincial. Fue una producción de Valero Producciones para Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color.